mucho más, entre comillas, inseguro. Nietzsche hablaría del vértigo, ¿no? Como ese deseo del caer, sabiendo que es un riesgo, pero que definitivamente podía convertirse en algo positivo para la persona que lo haga en el momento. ¿Listo? La propuesta la podemos resumir en este párrafo que les voy a comentar. Y dice, la deconstrucción de la memoria como propuesta pedagógica establece 3 principios fundamentales. El primero, las ciencias sociales no están en los datos, creo que todos estamos de acuerdo, sino en lo que hacemos con ellos, ¿sí? Saber las fechas, saber cómo colorear un mapa, y acá hago un pequeño paréntesis. Tuvimos la experiencia de trabajar con niños desde tercero de primaria que estaban aprendiendo a utilizar una regla, a utilizar unos colores, y encontraron a los estudiantes de noveno y décimo haciendo lo mismo. Porque sí, efectivamente, y como decía el grupo anterior, que tienen razón pues en su propuesta frente a la potenciación de esta herramienta, se puede imprimir, pero el hecho de que el estudiante aprenda de calidad, de exigencia, podríamos hablar incluso de una metacognición que va más allá de hacer una margen, sino que va más ligado a la calidad y a la exigencia dentro de los trabajos que puedo realizar. El segundo principio de construcción de la memoria es que las relaciones sociales que se dan dentro del aula deben concebirse como relaciones en torno al poder. Foucault, también lo nombraban hace un momento, definitivamente todo tiene que ver con el poder que puedo ganar o compartir. Yo no creo que se hable del perder, sino del compartir, ¿sí? Foucault diría que el poder no se tiene, se ejerce. Y el estudiante ejerce el poder en la medida en que el profesor de filosofía y las profesoras sociales son capaces de crear un escenario que les permite esa expresión mucho más libre y tal vez débil al principio, pero que se irá solidificando con el tiempo. Y el tercer principio, la de construcción de la memoria, será que la comprensión de los objetos de conocimiento está ligada al ejercicio crítico como criterio de calidad, ¿sí? Definitivamente, si el estudiante aprende nombres, fechas, y se queda ahí, no estamos haciendo nada. Pero si aprende nombres, fechas, y es capaz de relacionarlos, y es capaz de crear un discurso, y es capaz de criticar, y es capaz de cuestionar, y es capaz de proponer, ahí la calidad del conocimiento está desarrollándose adecuadamente. Aparece entonces la propuesta o la idea de una que nombraba hace un momento de dialéctica pedagógica, ¿sí? Dialéctica pedagógica que toma 2 elementos que normalmente podrían verse no como contrarios, pero sí al menos como muy diferentes, y es el tema de la autonomía y la alteridad, ¿sí? La autonomía planteada desde Kant, cuando nos dice esa mayoría de edad de la que él hablaba en la ilustración, del texto de que es la ilustración, cuando él comienza a decir, es que desde la razón yo comienzo a tomar mis decisiones, desde la razón yo comienzo a construir un sujeto más capaz, o un sujeto que va a entender el mundo de una manera pues diferente, porque la realidad que enfrenta como individuo es diferente. La alteridad, desde Levinas, podría ser ese reconocer al otro. Nosotros pensamos en ese reconocer al otro, no como un igual, tampoco vamos a ir a la utopía de decir que el estudiante y el docente deben verse totalmente iguales, porque hay particularidades, no es que uno sea más o menos, pero sí hay particularidades que los hacen diferentes. Pero va a haber un elemento que los va a encontrar, y es la resistencia, ¿sí? Esa resistencia creativa. Foucault, en algún texto, se me escapa el nombre en este momento, nos habla incluso de la resistencia en 2 términos, ¿no? La resistencia negativa y la resistencia creativa. Esa resistencia negativa es la reactiva, la que solo reacciona, en la que yo me voy en contra del otro, simplemente como un reflejo, sea social, cultural o de otro índole. Mientras que la resistencia creativa es esa que es capaz de decir, bueno, yo estoy en esta clase de sociales o en esta clase de filosofía, pero debo potenciarla, debo hacerla mejor. Entonces, resisto al currículo, resisto a la dinámica tradicional del aula y estoy creando. Entonces, concluyo esta parte diciendo que la dialéctica pedagógica es la forma en que la autonomía y la de alteridad se complementan gracias al ejercicio de resistencia que se plantea pues en el aula. Para ir cerrando, la dialéctica del enseñar es entonces la fórmula de hermenéutica capaz de provocar el enfrentamiento interminable de las dimensiones humanas, entendiendo el vértigo que genera lo indefinido como alternativa de justificación ontológica del ser-poder, ¿sí? Nosotros estamos llamados a construir el futuro o el presente. Ya la pedagogía tiene que pensar más que en el futuro, en el presente. Tenemos que estar preparados para los cambios inmediatos que estamos sufriendo por diferentes razones. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de ese hermenéutica, de ese interpretar un mapa no como un dibujo, de ese interpretar un discurso filosófico no como unas palabras aburridas y demás, sino de ese preguntarle tanto al mapa como al discurso qué efecto puede tener en la formación del sujeto con poder, ¿sí? Y ese poder visto, pues definitivamente es de la capacidad crítica que puede llegar a generar, ¿sí? No sé, qué pena, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Me pueden...
Le quedan exactamente 5 minutos. Listo, gracias. Bueno, entonces, a lo largo del proyecto, que tiene una intención tanto curricular, didáctica, que en su primer momento fue eso, puede entrar a un salón de clases a dar una clase entre los dos y decir, miren, es que la profe iba hablando de esto y entonces yo cuestionar o estar yo explicando algo y ella preguntar, genera una motivación en los estudiantes porque empiezan a darse cuenta de cierta flexibilidad. Hay un término que nosotros comenzamos a trabajar, qué pena no puedes compartir la pantalla, pero es que se me bloquea el computador, algo así, una didáctica de la paradoja, podríamos llamar, ¿sí? Porque entendimos que la exigencia se debe mantener, pero desde una flexibilidad bien entendida, ¿sí? Es decir, el docente debe ser exigente en cuanto a las competencias, si son claras, pertinentes y puntuales para los estudiantes, pero debe ser flexible en la medida de entender que desarrollar una competencia no puede ligarse exclusivamente a unos desempeños, a unos indicadores de logros que todavía en algunos colegios utilizan este término y demás, sino que debe ser más natural al sujeto, ¿sí? Sabemos que es muy difícil y no estamos diciendo con esto que la propuesta es cambiar currículos o que hagamos colegios sin currículos, no, pero es tomarlos desde esa levedad que les comentaba hace un momento, sobre todo entendiendo que, y pues ya hace unos meses, algunos partidos políticos, lo sabemos, hablan del tema de cómo los profesores podemos volver de izquierda o comunistas y demás a los estudiantes con el discurso, pero creo que no es, o creo no, estoy seguro de que esa no es la realidad. Lo que estamos haciendo simplemente es darle la capacidad crítica de encontrarse frente a este tipo de procesos. Y ahí es donde aparece la acción filosófica que necesita una base, ¿sí? Cuando dice acá decimos en la ponencia, la acción filosófica presente en la deconstrucción de la memoria se da en torno a la pregunta como insumo fundamental para la creación y por ende a la proyección de su naturaleza de resistencia. El saber del hombre se ve atravesado por la capacidad de interrogarlo todo, ¿sí? Es algo que definitivamente pues necesitamos en este momento. Quiero cerrar con una especie de metáfora en la que entendimos que si yo tomo por un lado, en muchos colegios todavía separan las ciencias sociales, historia, geografía y tal vez democracia o economía y política, y por otro lado filosofía, ¿sí? Porque de pronto una sí tiene datos exactos y demás, mientras que la filosofía puede llegar a ser un poco más flexible. En algún momento alguien podría preguntar, ¿cuál es la sombra del cual? ¿Sí? Y si volvemos a las dicotomías que planteaban hace un momento, podríamos pensar, decir que la filosofía es la sombra de las ciencias sociales, ¿está actuando en contra de quién? ¿Está hablando mal de la filosofía o está hablando mal de las ciencias sociales? Y si lo decimos al revés, que las ciencias sociales son la sombra de la filosofía, ¿estamos diciendo que las ciencias sociales son menos? Pues la respuesta es que no, porque la sombra justifica la existencia de algo, ¿sí? La filosofía justifica el poder y la existencia de las ciencias sociales, y las ciencias sociales tienen el poder también de justificar la existencia de la filosofía. Todo depende del sujeto que entraría a ser ese sol que hace que la sombra se incline hacia un lado o hacia otro. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias de verdad y gracias por esos aportes. Un saludo para Juliet, pues nos hubiese gustado también Sí, claro. que nos hubiese acompañado. Eh, Muy bueno el aporte en cuanto a que la educación y el aprendizaje debe ser integral, debe venir como en un paquete completo donde no se haya sectorizado nada, o sea, no se puede sectorizar el aprendizaje, porque el aprendizaje es único y entonces desde varias disciplinas se puede aprender muchas cosas. Nuevamente, pues volvemos al tema de la interdisciplinaridad en el aprendizaje. Bueno, continuamos entonces. Afortunadamente vamos bien de tiempo. Pregunto nuevamente si ya llegó Julio César Huasca para que le demos el espacio sobre la colonialidad del pensamiento en las ciencias sociales. Parece que no. Entonces, Wilson, ¿se encuentra Wilson? Tenemos a Wilson. Wilson,
Wilson Melo Sánchez, que de hecho en el cronograma lo repitieron. No se encuentra Wilson. Se encuentra Andrés Ortiz Carvajal. Andrés Ortiz Carvajal. Creería que tampoco, no sé qué pasa. Bueno, entonces, si hay algún ponente que quiera hacer la intervención nuevamente, vamos a darles el espacio, tanto para complementar su presentación o para cuestionar, preguntar o hacer algún aporte con relación a las otras ponencias. No sé, Víctor, que tenga que agregar sobre su ponencia o sobre pues, alguna de las otras ponencias realizadas en este espacio. Estamos como muy tímidos hoy, o no se están escuchando muy bien. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, escucho. Ok, ok. No sé si Víctor. Bueno, entonces, Edward, ¿algo que aportar o Gracias, Pedro. agregar? No, sí, no, pues nada, yo dejé como a medias la ponencia, pero más allá de eso, yo quería, pues no sé, resaltar un poco el ejercicio en términos generales, viendo que pues la mayoría de las personas de las que hablamos, pues tenemos hay como un consenso general, ¿no? Una Sí. preocupación en torno a el lugar de la escuela y las relaciones de enseñanza-aprendizaje, por la búsqueda y la construcción ya sea a partir de la deconstrucción o la reconstrucción de memoria, ¿sí? Y creo que pues eso es importante porque lo que me permite ver es que hay en serio una preocupación por aquellas personas que están involucradas directamente con las relaciones de enseñanza-aprendizaje por transformar de una u otra forma y consolidar eso o ese horizonte de expectativa que abrió el proceso, ¿no? Y cómo se puede llegar a superar. No sé si se puede superar el conflicto, porque yo creo que el conflicto es algo inmanente, ¿no? Pero más allá de eso, sí aportar a un escenario de posible eh, eh, paz a partir del reconocimiento de las diferencias de los otros, ¿no? Y eso, con los otros. Eso me parece importante. Eh, me gustó mucho lo de los compañeros de ingeniería y esa relación de la geografía con la historia. Yo en realidad creo, y si nos metemos un poco en el debate, qué pena, voy a hablar de esto, ya dejo la palabra, nos metemos un poco en el debate si es necesario volver a la enseñanza de la historia. O si nos quedamos con las ciencias sociales integradas. Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Y creo que tenemos que hacer la pregunta inicial y es ¿para qué enseñar historia y qué historia vamos a enseñar? Yo creo que, y en estos días estuvo rondando por ahí de hecho, una encuesta que me pareció está chistosa en las redes sociales sobre le estaban preguntando a los estudiantes, profesores, directivos, qué historia quisiera aprender, ¿no? Era una encuesta. Y yo no sé hasta qué punto eso pueda darse así. Yo no sé a veces. Hay un dicho que decía el profesor Subiría, Sergio, Sergio de Subiría, no el otro, que decía Subiría, y es que la mala pedagogía está repleta de buenas intenciones, ¿no? Así, siempre que queremos hacer algo muy bueno, terminamos haciendo algo muy, muy malo. Entonces yo no sé hasta qué punto sea eso, pero más allá de eso yo sí creo que, y cogiendo un poco la presentación de ahorita del compañero de ahora, se me fue Dylan, creo que fue, o Andrés. Andrés, perdón. Yo creo que más que enseñar historia, tenemos que convertir la escuela en un escenario para pensar históricamente. Eso que decía Pierre Vilar, ¿no?
Y es totalmente diferente, que lo que decía muy bien Andrés, eso va más allá de fechas, de lugares, de nombres, sino de reconocernos en la historia, en el tiempo, cómo el tiempo nos atraviesa. Y yo creo que es un ejercicio que se hace muy bien en las universidades, ¿no? Uno se sienta a hablar con los docentes y los profesores de los departamentos de historia y ahí hacemos unas elucubraciones fantásticas, citando a todos los autores habidos y por haber en la faz de la tierra. Pero estas son las discusiones que hay que darse en los pasillos de las escuelas, de los colegios de secundaria, con los jóvenes, ¿sí? Y es, bueno, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo entienden el tiempo? ¿El tiempo cómo pasa? O si es que el tiempo pasa, y más allá de discusiones más complejas. Entonces, no, me repito, ya para terminar, me parece interesante todas las posturas, y creo que esto me alienta mucho en el sentido en que hay una perspectiva unificada en términos de horizonte de expectativa. Todos esperamos algo de la escuela, pero estamos esperando de una escuela crítica, y eso me parece fundamental. Y un poco lo que yo sostenía en mi ponencia es, tenemos es que luchar con un monstruo que, claro, está fuera de la escuela imponiendo políticas públicas con un discurso tecnocrático, pero que también está dentro de la escuela a partir de los hábitos que vamos construyendo. Porque yo he pasado por la escuela, ¿sí? Es decir, he sido profesor en todos los ámbitos acá, educativos posibles, desde escuela para adultos nocturna hasta primaria y secundaria en el colegio público y privado. Y lo que pasa es que los que vivimos en ese mundo, y todos lo sabemos, a uno lo chupa, lo mete en una cajita, ese ritmo demoníaco de la escuela, ¿no? Ese ritmo de planilla, y cuando son un colegio privado, peor, ¿no? Y es FFQM y hágale, y uno se olvida de la labor real, ¿no? De la labor real. Y creo yo que eso es un reto que creo que tenemos que estas nuevas generaciones de profesores que se están formando en las licenciaturas, en estas carreras, tienen que afrontar. Y nada, pues nada, felicitaciones, el evento ha sido espectacular, muchísimas personas han participado y eso. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Andrés, ¿lo escuchamos? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar que, al igual que el compañero, estoy de acuerdo en que este tipo de eventos es muy valioso, es uno de esos espacios necesarios, cada vez más necesarios. No sé cuál sea la dinámica o la propuesta de los organizadores del evento, pero ojalá haya alguna manera de que se encuentre continuidad, ¿sí? Que haya algún espacio en el que, más allá de las ponencias, de las publicaciones en redes sociales, se establezcan esas, se me olvidó el término en este momento, esas charlas de las que hablaba el profe hace un momento, entre nosotros, sí, muchos de nosotros acá no nos conocemos, pero como dijo el profesor, pero coincidimos en muchas cosas, en muchas intenciones, en muchos saberes, en muchas formas de ignorancia también. Entonces creo que es importante pensar en esa continuidad para este tipo de eventos. Ahora, me parece muy curioso que uno de los temas claves de Colombia, de la realidad que estamos viviendo, es la historia, ¿no? Y cómo como colombianos no estamos de acuerdo en si queremos aprenderla, si debemos aprenderla, ¿sí? Hace un momento una de las ponencias decía, y bueno, y eso que uno lo ve, yo creo que todos los años, los que trabajan con muchachos de por allá de 10º, 11, es que eso para qué me sirve saber lo que pasó hace 40, 50 años. Y esos mismos son los que más adelante ponen en sus redes sociales, el que no conoce su historia está condenado a repetir, ¿sí? Es al fin que queremos aprender historia o no queremos aprender historia. Y sí, efectivamente no es aprenderlas de las fechas. Ese pensar la historia sí es necesario, y es necesario porque definitivamente este país necesita que seamos consecuentes con entender que si estamos así en este momento, no es porque pasó algo hace 2 años, sino porque llevamos décadas repitiendo errores, algunos aciertos, pero pues que definitivamente debemos de una u otra manera conocerlos. Yo creo que el problema no es tanto el conocer esos datos, sino es la forma en que nos estamos acercando. Y finalmente, hay una pregunta, bueno, sí, quisiera dejar como la inquietud, me surgía ahorita escuchándolos a todos. La escuela se supone que aparece como una respuesta a las necesidades de esa, comillas, civilización, ¿no? De volver a los hombres educados, intelectuales, darle un saber, ¿no? Entonces, esa es supuestamente la necesidad. ¿Será que hoy, siglo XXI, la escuela responde a esa necesidad? ¿O cuál es la necesidad a la que debe responder la escuela? ¿Sí? Y más en nuestro caso, las ciencias sociales. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar nosotros como docentes de sociales
sea de la filosofía, de la historia, de la política, sea en primaria, en bachillerato, en cualquier nivel. ¿Cuál es la necesidad? Creo que el recurso, por ese momento, está claro que lo hay, pero pues sí me parece que sería muy interesante que discutiéramos en torno a eso. ¿Cuál es la necesidad a la que debemos responder como docentes del área? Gracias. Muchas gracias, Andrés. De verdad que pues coincidimos en algunas cosas en cuanto a que este espacio debe trascender, no solamente quedarnos acá con la parte del Congreso, de las ponencias, sino que es importante que todo lo que estamos haciendo y que estamos experimentando es un discurso que siempre se ha manejado, ¿no? Que saquemos de las aulas todas las vivencias y que el ser humano se construya a través de las experiencias propias. Pero pues de eso, del dicho al hecho, a veces como decimos, hay mucho trecho. La idea es que pongamos todas nuestras capacidades para que logremos alcanzar en parte todo lo que hemos planteado el día de hoy. Víctor y después Edward. ¿Listo? Víctor, lo escuchamos. Vale, vale. Bueno, en primer lugar, pues reconocer y reivindicar el valor del evento, ¿cierto? El evento es fundamental para, no sé, como en mi caso, docentes investigadores, docentes universitarios. Por ejemplo, yo trabajo tanto en academia universitaria como en el Magisterio Nacional, ¿sí? Genera esos puentes fundamentales entre la historia académica y la historia enseñada, la cual está completamente desarticulada y desconectada, ¿sí? Este tipo de eventos obviamente no se puede quedar en el protocolo de un evento académico, ¿sí? Si bien los eventos académicos son fundamentales porque son medios de difusión de propuestas de investigación y de experiencias, es fundamental también empezar a buscar cómo podemos generar escenarios en los que haya producción, ¿sí? En los que haya producción, producción de libros, producción de artículos, que haya como en Chile. En Chile las ciencias sociales tienen una red tan fuerte que trabajaban con Anthony Santiesteban y Johan Pages directamente, ¿sí? Sería interesantísimo generar una red, ¿sí? Una red de educadores, tanto en formación como formados, aunque la formación nunca termina, en ciencias sociales, para buscar precisamente todas estas innovaciones y todas estas transformaciones que deben ser en las ciencias sociales. Tenemos que ser garantes de cambios sociales, porque al fin y al cabo la ciudadanía, sea por protocolo, ¿cierto? O sea por vocación. Cuando digo protocolo me refiero a que la ciudadanía es exclusiva de las ciencias sociales, si bien debe ser transversal a todas las áreas del saber, ¿sí? Tenemos ese llamado. Entonces, pues, reconocer, reivindicar, sí, agradecer el espacio, y nada, pues buscar la posibilidad de que este asunto trascienda y genere también producción académica. Sí, muchas gracias, Víctor. De verdad que es muy importante que desde nuestra academia pues se genere también investigación, se genere también ese espacio que es tan vital. Pues desafortunadamente nos hicieron falta las otras dos ponencias. Creo que se pierde mucho, pero igual abrimos, aparte de congreso, abrimos un conversatorio acá Sí, yo tengo, para hablar. Eso está muy bien. Cuénteme, sí, Andrés. Sí, qué pena. Es que quería aprovechar el espacio para hacer una pregunta. Qué pena, no recuerdo el nombre creo que fue la primera ponencia. Quisiera, no sé, como que nos aclarara o no sé si como insistir un poco en el tema de las alteridades radicales. O sea, me llamó bastante la atención el término. Creo entenderlo, digamos, o sea, de acuerdo a la presentación, pero pues quisiera que de pronto nos profundizara un poco en las ciencias sociales. ¿Cuál es el efecto de estas alteridades radicales? No sé quién la hizo, qué pena que no recuerdo el nombre del Víctor. ponente. Una vez que termine Víctor, comenzamos con Edward otra vez, ¿listo? Vale. Bueno, las alteridades radicales,
A ver, la alteridad radical es aquel que representa lo que no soy yo, ¿cierto? Y al representar lo que no soy yo y ser mi contrario, normalmente se le atribuye todo lo maligno, ¿cierto? Para ilustrar un poco esto de una manera muy sencilla, me voy a ir un poco a Mario Moreno, también conocido como Cantinflas, ¿cierto? En algún momento dijo, todos creemos que nuestra forma de hablar, nuestro modo de pensar y hasta nuestro modito de andar es el correcto, ¿cierto? Y a la postre se lo queremos imponer a todos los demás. Ese es el asunto con la alteridad, ¿cierto? Quien es diferente es negado, ¿cierto? Ahora, desde las ciencias sociales este asunto de la alteridad tiene una cantidad de asuntos muy complejos. Lo que pasa es que el tiempo no da. Pero, por ejemplo, la educación desde las ciencias sociales y desde la transversalidad de las aulas habla y propende y promueve un valor tan perverso como la tolerancia, por ejemplo. En las escuelas a todos los chicos escuchamos todos los años, cuando estamos trabajando, que debemos promover la tolerancia. No, un momentico, ese asunto no se debe promover. La tolerancia es la epítome de la alteridad. La tolerancia implica soportar al otro, aguantarlo, porque me toca, ¿sí? Mientras que bien lo dijo Levinas, el reconocimiento y reivindicación implica el vivir al otro, vivir la diferencia, permitirle al otro ser otro, ¿cierto? Eliminar ese querer cambiar al otro y reconocer al otro su valor desde esa diferencia, ¿cierto? Ahora, vámonos desde otro aspecto formal, la también perversa política de inclusión educativa, ¿cierto? Ese es otro epítome de la alteridad. Yo la llamo en un artículo que escribí la política de la inclusión excluyente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la política de inclusión dice que entonces debemos incluir a los estudiantes para que todos estén en un mismo escenario y podamos generar un escenario educativo feliz donde todos son iguales, aunque unos sean menos que otros. De ahí el concepto de discapacidad, ¿cierto? La discapacidad implica que el otro es inferior, ¿sí? Partamos de ahí. Y entonces, la primera pregunta que hacen los profesores, por lo menos de instituciones públicas, al principio de año es ¿cuántos estudiantes de inclusión me tocaron? Porque ellos me van a afectar el índice sintético de calidad. Y si bien los tenemos a todos en el mismo escenario, se convierten en el referente de no imitación, ¿cierto? Ese es el chico de inclusión, por tanto es el chico que hay que flexibilizarle al punto de tratarlo como una persona que no tiene cerebro y manejarle unas actividades extremadamente básicas y claro, como los demás no son como él, se generan escenarios donde se lo excluye estando dentro del mismo salón de clase. Como su taller es diferente al de sus compañeritos, vaya, hágalo en el rincón, mijo, ¿sí? Entonces miren que el asunto de la alteridad permea el asunto de las memorias. Lo que pasa es que mi formación como profesional de la historia lo trato ahí, pero el asunto de la alteridad en la educación y en las ciencias sociales tiene unas implicaciones brutales. El asunto de la diferencia, de la singularidad, diversidad, diferencia, decía Olver Quijano Valencia en su bellísimo libro de Cosimías, ¿sí? El asunto del otro, de permitirle al otro ser diferente. No que el otro sea diferente y categorizarlo como lo malvado o como lo anormal, ¿cierto? Sino permitirle al otro ser diferente. No sé si ahí habré resuelto la pregunta o la inquietud. Bueno, muchas gracias. Importante decir lo que dice en cuanto a la inclusión. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, cuando se revictimiza a la persona, incluyéndola entre comillas, ¿no? Edward, lo escuchamos. No, yo simplemente creo que ahí se corta la secuencia, pero no, simplemente quería que en esa pregunta de Andrés sobre el lugar de la escuela, yo creo que hoy nosotros estamos pensando mucho en la escuela, yo creo que la escuela está siendo sobrepensada de más, ¿sí? Y creo que nosotros tenemos que desplazar algunos debates de la escuela, los tenemos que desplazar, ¿sí? Y hoy la escuela es la que educa, por ejemplo, esa es la pregunta, esa sería una pregunta. Yo creo que no. Sí, yo creo que hoy la escuela no es la que educa. Hoy educan otros aparatos, ¿cierto? Que cruzan a nuestros estudiantes y que cruzan a los mismos docentes, entonces no sé hasta qué punto uno puede decir qué debemos hacer o qué le debemos pedir a la escuela, porque no sé si es la escuela la que nos tenga que responder eso. Repito. Y con relación a lo que decía Víctor ahora, a mí me parece interesante eso.
y sería muy chévere pensar eso en términos genealógicos, ¿no? Es ver cómo llegamos a, ¿sí? Cómo se fue construyendo eso, porque yo no creo que sea un ejercicio gratuito, ¿sí? Pero creo que de alguna forma él lo planteó en su presentación, ¿no? Él planteó eso un poco, pero creo yo que ahí la clave está preguntando no es cómo llegamos, ¿sí? Sino de dónde venimos. Nos da un poco, no por el ídolo del origen, ¿no? No, es rompiendo el ídolo del origen, pero sí es un poco el proceso. Disciplinamos porque teníamos espacios vacíos, ¿no? Un poco. Encerramos porque ya la lepra se fue. Y entonces, ¿qué hacemos con los espacios? ¿Sí? Y el loco está normal, pero necesitamos llevarlo para allá. Es decir, bueno, hay un ejercicio y una discusión interesante, pero que después se hará con calma, pero no, muy chévere, chévere, bien. Gracias. Precisamente ese es el tema de mi tesis doctoral, sino que por cuestión de tiempo hay que recortar muchísimo el espectro de posibilidades a la hora de explicar o de plantear más bien, porque explicar. Sí, de todas maneras, lo que dice Edward también es muy cierto en cuanto a si la escuela en realidad es la que está formando o educando. Si lo pensamos, lo mejor que le pudo haber pasado a la escuela en este momento, al sistema educativo acá, es haberlo sacado de las aulas. Y con este cuento de la pandemia, pues estas clases, digamos que abrieron más posibilidades, salieron de las aulas y se puede uno cuestionar si en realidad el docente es el que está formando y educando. Afortunadamente, digamos que de esta coyuntura se tiene que aprender mucho más, se tiene que aprender a desaprender esos términos que solamente la escuela sirva para acumular conocimientos y conceptos y contenidos. Entonces tenemos un gran reto, grandísimo, es eso, sacar el aprendizaje de las aulas y ponerlo en la vida cotidiana, ¿no? Nuevamente agradezco nuevamente por sus intervenciones, de verdad que genial todo. Quedamos pendientes, se va a compartir la grabación por las redes sociales. Ese es en parte pues, que logremos llegar a más personas, que ese es nuestro objetivo, ¿no? ¿Alguien más tiene? Gracias a todos. ¿Los ingenieros tienen algo más que decir? No, señor, que muchas gracias por abrirnos el espacio a dar nuestra perspectiva, pues porque la ingeniería se puede, más que todo la nuestra, sí se puede como observar las diferentes falencias que tienen las ciencias sociales en este campo. Entonces, pues nada, quisimos como tratar de retroalimentar un poco para que generen mejores estrategias para poder dar un mejor aprendizaje en las aulas. Entonces, pues nada, gracias por este espacio y pues que ojalá se siga divulgando más para que se pueda generar algún cambio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Entonces, bueno, ya paramos acá, desafortunadamente. Perdón, pues, perdón, cuénteme. Qué pena. Andrés, cuénteme. Es que, pensando, sí, en la intervención de los muchachos de ingeniería, yo quisiera hacer una pregunta que me surge en este momento y es como partícipes de un mundo diferente por muchas razones de la ingeniería. ¿Qué creen que la ingeniería puede aprender de las ciencias sociales? ¿Y qué podemos nosotros de las ciencias sociales aprender de las ingenierías? Claro, la ingeniería de las ciencias sociales toma demasiadas particiones porque pues de ahí como que del pasado, de la historia, impartimos nosotros nuestro conocimiento. ¿Sí? La ingeniería no solamente usted ingenie, las invente, no, sino que también tome todos y cada uno de los conocimientos que nos dan en el pasado y efectúelos, haga nuevas ideas, construya. Entonces de las ciencias sociales va muy arriesgada a lo que nosotros hacemos en ingeniería, o por lo menos en la ingeniería catastral y geodésica, ya que contiene, en el ámbito de la cartografía, contiene los mapas, la geografía, cada uno de los diferentes avances que han tenido las comunidades.
Y las ciencias sociales que puede aprender de la ingeniería a tener como el espíritu un poquito más despierto, a innovar, porque en la ingeniería es una palabra clave que predomina, la innovación. Entonces las ciencias sociales creo que con un poquito más de innovación podría generar así muchísimo mejor aprendizaje y dar una mejor perspectiva de la historia, en este caso a nuestros jóvenes. Entonces, pues eso. Gracias por la pregunta. Vale, gracias. Gracias, entonces pues ya demos por cerrada la sesión. Digamos que a las 6:20 estaba programada otra persona, pero pues no estuvo desde el momento, entonces no creo que sea justo darles el espacio que lo perdió, ¿no? Entonces, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias.